Hola, muy buenos días. Les agradecemos a todos los que están siguiéndonos en nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión virtual. Hoy estamos de vestidos largos. Hoy nos acompaña la consejera electoral Diana Paola Rabel Cuevas. Muy buenos días, consejera. No, creo que no se escucha. Muy buenos días. Buenos días. Consejera, antes de entrar de lleno a nuestra entrevista el día de hoy, me voy a solicitar, si me permite, voy a leer una breve semblanza de nuestra invitada de lujo del día de hoy. La maestra Daniela Paola Rabel Cuevas es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, en Juicios Orales y en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de integrar el Consejo General del INE, fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal del 2014 al 2017, titular del área consultiva en la Dirección Jurídica del ISSSTE del 2013 al 2014, asesora del Consejo General en el otrora Instituto Federal Electoral del 2008 al 2013, en donde adicionalmente fungió como secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias del 2010 al 2011 y fue asesora del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México del año 2005 a 2008, entre otros muchos trabajos previos. Participó como observadora en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América del 2016 y fue invitada por la Organización de los Estados Americanos a observar en calidad de especialista en género las elecciones de la República de Paraguay en el año 2015. En su tesis de maestría, La justiciabilidad del derecho del acceso a la información en materia electoral, fue publicado por el editorial Novum en el 2012. Además, ha publicado innumerables artículos en revistas como Voz y Voto, El Mundo del Abogado, revista Buen Gobierno, algunos medios de información nacional, solo por citar algunos. Colaboró además en la obra La Constitución a Debate, un siglo de vigencia, en el año 2017. Adicionalmente, ha sido ponente en diversas mesas de trabajo, seminarios, talleres sobre violencia política contra las mujeres y transparencia y acceso a la información pública, y ha sido comentarista de libros jurídicos y especializados en materia electoral. En la actualidad es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral e integra la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, vinculación con organismos públicos locales, igualdad de género y no discriminación, seguimiento de los procesos electorales locales 19-20, reglamentos, prerrogativas y partidos políticos, comité de radio y televisión y del grupo de trabajo de materia de transparencia y comité editorial. A partir del inicio del proceso electoral federal 2020-2021, integra las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Muchas gracias, consejera, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bueno, entrando de lleno, nos gustaría conocer la opinión y punto de vista sobre algunos temas. Consejera, de acuerdo a su trayectoria académica y su formación profesional, son un aval importante en lo que respecta al dominio del tema de democracia, elecciones y Estado de Derecho. Partiendo de esta base y derivado de su reciente integración al Instituto Nacional Electoral, cuéntenos, por favor, un poco sobre su visión del régimen democrático que hasta ahora hemos construido en México y cuál es su percepción respecto al papel del INE como un actor clave en esta construcción, este órgano que en definitiva ha sido trascendental en la historia institucional nacional. Magistrado, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes de temas tan relevantes y ya en el marco del proceso electoral 2021. Bueno, para comenzar a responder la pregunta que me ha realizado, debo de acotar que pues mi integración al Consejo General del Instituto Nacional Electoral no es tan reciente. Fui designada en 2017, en abril de 2017,
La verdad es que el tiempo se pasa volando y creo que sobre todo cuando estamos con una dinámica de trabajo tan ardua como la que he tenido desde que arribé al Instituto Nacional Electoral, pues se parece que se pasa de la noche a la mañana. O sea, yo en verdad siento como si apenas llevara un año, pero ya llevo un rato ahí. Honestamente, pues ahora soy, digamos, de los que tienen un mediano plazo estando en el instituto, ya con los nuevos que acaban de designar. Dicho esto, estoy convencida que la creación del Instituto Federal Electoral hace 30 años significó un cambio radical en el sistema electoral mexicano. Sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en la historia democrática de México. Ha sido un hito. Desde luego, no se vio un cambio de la noche a la mañana. Ha sido un cambio progresivo que nos ha costado muchos años, pero que siempre hemos ido hacia adelante y por más. Pasamos para tener elecciones limpias, lo cual antes de la existencia del instituto se veía como un objetivo inalcanzable. Ahora tenemos elecciones confiables, un padrón electoral también que es confiable, que está completo, que es integral, que es el más grande que existe en México. Y además estoy convencida también de otra cosa peculiar de la materia electoral. Sin duda, todos los ámbitos del derecho cambian, tienen que evolucionar, son dinámicos y tienen que obedecer al contexto social de México y de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, en el caso específico de la materia electoral es particularmente dinámica como ninguna otra rama del derecho. Pero quizá las dos reformas más importantes contemporáneas que puedo mencionar fue la que ocurrió en 2017, la reforma constitucional de 2017 y legal de 2008, que estableció un nuevo modelo de comunicación política que dio la oportunidad de que todos los partidos políticos tuvieran un acceso equitativo a la radio y la televisión. Hay que recordar de que antes que tuviéramos esta reforma, había quejas de partidos políticos que decían que no les querían vender tiempos de radio y televisión porque alguna televisora tenía cierta afinidad con un partido político, con un candidato en concreto, o bueno, cuando sí se los vendían al doble o al triple de los que se lo vendían al candidato con el cual sentían una afinidad. Eso se terminó. Todos los partidos políticos tienen acceso equitativo a la radio y la televisión. Y en épocas de pandemia esto también es una gran virtud, porque yo veía que en algunos otros países en donde han tenido elecciones, uno de los retos era poderles generar publicidad a los partidos políticos y les estaban dando algunos espacios en radio y televisión. Nosotros eso ya lo tenemos por sentado. Otro cambio fundamental me parece que ocurrió en 2014 con la reforma de 2014 que estableció el Sistema Nacional Electoral y también determinó la creación de los organismos públicos locales electorales, nos dio nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral, de hecho nació el Instituto Nacional Electoral y ahora, entre otras cosas, podemos hacer la designación de consejeras y de consejeros de organismos públicos locales electorales. Justamente en este momento estamos en el proceso de designación de quien va a presidir el Instituto Electoral de Baja California. Y es un proceso que es sui generis, es un proceso complejo, largo, pero con muchos filtros completamente objetivos. Y además es un proceso transparente. Hay un examen de conocimientos que tiene que hacer la persona que aspire a ese cargo y que no es calificado por el INE, es calificado por el Ceneval. Hay un ensayo que suele ser calificado por una institución académica de reconocido prestigio, en este caso la hizo el CIDE, esa calificación, y después se pasa para una etapa de entrevistas con las y los consejeros. Estas entrevistas son grabadas y además son transmitidas en tiempo real para que cualquier persona interesada pueda revisarlas y pueda tener acceso a las mismas. Y después se hace ya la aprobación, primero por parte de la Comisión de Vinculación y luego por parte del Consejo General, desde luego acompañada de una valoración curricular de cada una de las personas aspirantes. Entonces, es un procedimiento bastante complejo, pero también bastante objetivo, imparcial y transparente. Dentro de las cuestiones que se estableció en la reforma de 2014, además de esto, fue el tema de la casilla única, fue también algo fundamental para el acceso al ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.
En el artículo 41 constitucional se estableció el principio de paridad de género en la postulación. En principio se dijo en la Constitución para las legislaturas federales y locales. Eso se ha ido ampliando, pero eso también marcó un cambio radical en el ejercicio de los derechos de las mujeres. La verdad es que, sin menoscabo de todos los avances que se tuvieron con antelación a 2014, estoy convencida que a partir de 2014 se han tenido avances en este rubro a pasos agigantados respecto a los derechos de las mujeres. Ahora, yo concluiría diciendo que un reto que seguimos teniendo como instituciones para la democracia es el tema de la inclusión. Hemos avanzado mucho respecto a las mujeres, pero también hay otros grupos en situación de discriminación que tenemos que atender. Sí, sobre todo, sí, eso es muy entendible, ciertamente. Consejera, estamos próximos a iniciar en lo que se considera el proceso electoral más grande de la historia nacional, lo que sin duda implica un reto de dimensiones importantes en muchos y muy diversos rubros. Uno de estos desafíos son sin duda la pandemia de COVID-19, la cual ha impactado en el desarrollo de los procesos electorales tanto en México como en el resto del planeta. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las previsiones que hasta ahora se han proyectado desde la sede del Consejo General del INE y particularmente cuál es su perspectiva respecto a las acciones que deben de tomar para dotar de certeza y seguridad la celebración de elecciones y la emisión del voto de la ciudadanía en la próxima elección 2021? Bueno, efectivamente, como lo has dicho, magistrado, estas elecciones de 2021 implican un reto per se por ser tan grandes. Se van a renovar los 500 lugares de la Cámara de Diputados y de Diputadas, pero además en todas las entidades federativas vamos a tener elecciones. Se van a renovar 15 gubernaturas, se van a renovar también 30 congresos estatales, ayuntamientos y alcaldías. O sea, si contamos los lugares que se tienen que renovar en los ayuntamientos y alcaldías, serían 1926 lugares nada más de ese rubro. Pero ya si sumamos todo lo que va a poder elegir la ciudadanía en 2021, estamos hablando de 21,368 cargos de elección popular que van a estar en juego. De verdad, es una elección sin precedentes en la historia de México. Ahora, la pandemia efectivamente nos ha obligado a revisar y repensar la forma en la que veníamos haciendo elecciones. Uno de los primeros temas que tenemos que atender, pues, es el presupuestal. Honestamente, ahora tenemos que adquirir insumos que en ningún otro momento hubiéramos nosotros adquirido. Por ejemplo, toallas sanitizantes, gel antibacterial, caretas protectoras, cloro, cubrebocas. Y además de todo esto se tiene que hacer a gran escala, porque estamos hablando que vamos a requerir para hacer estas elecciones casi 1,5 millones de ciudadanos y de ciudadanas que van a tener que fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla. Y para llegar a ese número vamos a tener que visitar a más de 12 millones de ciudadanos y de ciudadanas. Y para poder hacer eso, a su vez, tenemos que contratar a más de 7,000 supervisores electorales y a 41,252 capacitadores asistentes electorales. Eso ya sin hablar de los cambios operativos que vamos a tener que hacer a los procesos que veníamos nosotros desarrollando. Algo que ahora tendrá muchísima preponderancia será el uso de las tecnologías. Estamos dándole preferencia a hacer la capacitación, por ejemplo, para personas que van a fungir como observadores y observadoras electorales a través de estas herramientas, que se pueda hacer una capacitación en línea. También lo tenemos que hacer para las personas que van a estar en las mesas directivas de casilla, pero algunas capacitaciones sí se tienen que seguir haciendo de manera presencial. Entonces tenemos que tomar previsiones específicas, como por ejemplo que las capacitaciones presenciales se hagan con grupos pequeños, que estén poco tiempo las personas en las instalaciones. Entonces tenemos que fragmentar las capacitaciones que tenemos previstas, que además se den en lugares que estén ventilados, lo suficientemente grandes para que se pueda guardar la sana distancia. En fin, miles de cosas más que simplemente al principio de este año nosotros no avisorábamos, ¿no? Y ahora se ha cambiado por completo esta dinámica. Estoy convencida que la experiencia que vamos a adquirir en las elecciones de Coahuila e Hidalgo va a ser invaluable. Ahí podemos hacer una revisión de las cosas que funcionaron para poderlas replicar en las elecciones de 2021 y también de las cosas que a lo mejor tenemos que hacer ajustes y podemos mejorar.
No obstante eso, ya empezamos a trabajar en cuestiones concretas en el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, junto con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, aprobamos el Modelo Integral de Atención Sanitaria para el Proceso Electoral 2021, con medidas muy específicas, como por ejemplo que todo mundo tiene que usar cubrebocas, que en todos los accesos a los inmuebles de los organismos electorales se va a establecer un módulo de control sanitario en donde se proporcionará gel antibacterial y se tomará la temperatura corporal, se va a privilegiar la asistencia a reuniones y eventos por vía remota, en fin. Algo que me parece fundamental en este contexto de pandemia es que tengamos una campaña de comunicación efectiva, porque todo esto que he mencionado no va a ser fructífero si nosotros no logramos transmitirle a la ciudadanía confianza de que efectivamente van a poder estar como funcionarios de mesa directiva de casilla y van a poder acudir a votar sin poner en riesgo su salud. Parte fundamental de la estrategia que adoptemos las autoridades electorales tiene que ser la comunicación. Totalmente de acuerdo, y ciertamente en la próxima elección de octubre en Coahuila y en Hidalgo serán un laboratorio importante, como bien lo dijo, para marcar la pauta para el proceso electoral del 21. Aunado al contexto de la pandemia, el proceso electoral 2021 traerá consigo, como todos los procesos electorales, un cúmulo de retos muy significativos, algunos de orden operativo y otros de orden normativo, como son los temas vinculados con el modelo de comunicación política que hace unos momentos nos estaba platicando. Y bueno, en esta era de las redes sociales en la que vivimos, o el alcance de la paridad de género sustantiva y los entes de gobierno en todo el país. En este sentido, consejera, platíquenos un poco sobre lo que ha planeado el INE, el tratamiento de estos y otros contenidos, y bueno, ¿qué se está haciendo o qué se prevé hacer en los próximos meses en cuanto a la innovación de la organización de las elecciones, que en gran medida ya nos platicó, pero nos gustaría que nos ampliara un poco más sobre el tema? Magistrado, tocas dos temas fundamentales para la elección de 2021. Uno tiene que ver con el modelo de comunicación política y otro tiene que ver con el tema de paridad de género. Los dos representan grandes retos para las autoridades electorales. Respecto al modelo de comunicación política, la verdad es que cuando hablamos de acceso a radio y televisión, pues ya tenemos mucho camino andado, ya tenemos muchos criterios por parte de las autoridades jurisdiccionales. Hay poco que hacer ya ahí en ese respecto. Las reglas están ya muy claras. Sin embargo, hemos observado que, pues a partir de la elección de 2018, hay cada vez una mayor preponderancia del uso de redes sociales, digamos, de medios no convencionales para acercarse a la ciudadanía. Y además han demostrado una gran eficacia estos medios. O sea, no solamente en México, vimos incluso en la elección de Barack Obama, en la primera elección presidencial de Barack Obama, que eso fue de gran ayuda para que él pudiera llegar a la presidencia, esa comunicación que logró entablar con mucha cercanía con la ciudadanía a través de las redes sociales. Ahora, pues de nueva cuenta, están mostrando que son muy importantes en un contexto político, también en la posible reelección del presidente de Estados Unidos, o por lo menos en este proceso electoral, pues nuevas redes sociales también han influido muchísimo, como TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema relevante y los partidos políticos en México también se dieron cuenta ya que es un medio efectivo de acercarse a la ciudadanía y de una manera quizá bastante personalizada. Entonces, desde 2018 nosotros advertíamos que ya no veíamos las ciudades como se veían en otras elecciones, llenas de, a lo mejor, espectaculares, de anuncios con el rostro de distintos candidatos y candidatas. Se habían volcado mucho en redes sociales como Facebook o Twitter, que Twitter además ya estableció una política de no vender anuncios en contextos políticos, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, ahí vamos avanzando con esto. Yo creo que eso es un gran reto. En el tema de fiscalización hemos avanzado también para que haya una rendición de cuentas. Reitero, Twitter ya dijo que no va a vender anuncios políticos, pero con Facebook, desde 2018, el INE suscribió algunos convenios. Ahora, el reto que me parece mayor en este tema con la ciudadanía es el de las llamadas fake news. La verdad es que esto, como
o como las quiero no llamar, noticias falsas, manipuladas, bulos, es honestamente un gran reto porque se pueden llegar a propagar de manera muy sencilla y el daño que se puede ocasionar es irreparable. Y no estoy hablando de un daño a una persona en específico. Cuando hablamos de derechos políticos electorales, estamos hablando de un daño que se puede ejercer que va a generarle pues un perjuicio a muchas personas, desde luego al sistema democrático, pero hay muchas personas involucradas. A mí me parece que cuando se difunde una noticia falsa de manera intencional, eso constituye un ataque directo a la libertad de expresión y por ende a la democracia, porque evita que se pueda ejercer un voto informado. La gente puede llegar a acudir a las urnas pensando algo que no corresponde con la realidad porque se difundió una noticia falsa que se viralizó y que la gente creyó. El reto que tenemos es recibir información de calidad como ciudadanía. Y con eso no quiero decir algo que tenga que ver con determinada tendencia o ideología política. Eso no tiene nada que ver. Eso pertenece al fuero de cada persona. Me refiero, cuando hablo de información de calidad, a que tiene que ser información íntegra, es decir, completa. No podemos recibir información parcial. Segundo, a que tiene que ser información verídica, debe ser información cierta, real. Y tercero, a que debe ser oportuna, es decir, que debemos de recibir la información cuando la requiramos, cuando la vayamos a utilizar. Por eso, desde 2018, el INE hizo una estrategia en este aspecto. Bajo el hashtag Quiero que verifiquen, hicimos nosotros un convenio con distintos periodistas y medios de comunicación de reconocido prestigio para que se pudiera hacer un fact-checking. Entonces, cuando la ciudadanía tenía duda de determinada información o cuando los periodistas se habían dado cuenta que se estaba viralizando una información que podía ser de origen dudoso, se hacía una revisión y después se daba a conocer en un brevísimo tiempo el resultado de esta revisión a la ciudadanía. Desde luego las autoridades tenemos mano en este tema en el sentido de que es nuestra obligación darle información oportuna a la ciudadanía, pero también hay una corresponsabilidad. La ciudadanía también tiene que hacer, si me permiten la expresión, estrategias para conocer la realidad, para que se puedan formar una opinión real e informada. Entonces, para eso, pues quizá una de las cosas que puede hacer la ciudadanía es acudir a portales confiables, sobre todo institucionales, cuando quieran allegarse de información. Ahora, respecto al tema de paridad de género, algo fundamental que ocurrió el año pasado fue que el 6 de junio de 2019 se publicó una reforma constitucional que se conoció coloquialmente como de paridad en todo. En esa reforma constitucional se estableció como eje rector del Estado mexicano el legítimo derecho de las mujeres a acceder en igualdad a los cargos públicos y de toma de decisiones. Lo malo con esta reforma es que, aunque en un artículo transitorio se estableció que se tenía que hacer esta ley secundaria, ese plazo se venció en junio de este año y esa ley secundaria no se hizo. Ahora, pues estamos en la encrucijada de cómo poder hacer real las premisas que se establecieron en la Constitución si no tenemos esta ley secundaria, sobre todo ante el hecho contundente de que todavía no tenemos paridad en la postulación para todos los cargos de elección popular. Algo que a mí me preocupa mucho en lo particular y que lo he venido diciendo ya desde hace un tiempo es que no exista paridad para las gubernaturas. Simplemente la ciudadanía ni siquiera ha podido tener la oportunidad de elegir si hombres o mujeres llegan a los cargos públicos de las gubernaturas en específico o prácticamente no la ha tenido porque los partidos políticos no postulan a mujeres para estos cargos. Muestra de ello, para no ir más lejos, son las elecciones de 2019 en donde se renovó la gubernatura de Puebla y de Baja California. Los partidos políticos no postularon una sola mujer para ese cargo. En las elecciones de 2018 fue cuando más se postularon a mujeres para cargos de gubernaturas. Se renovaron 9 gubernaturas y solamente el 22% de las postulaciones que hicieron los partidos políticos fueron para mujeres y casi todas se concentraron en la Ciudad de México.
A mí me parece totalmente inconsistente que estemos hablando ahora de que un eje rector de nuestros trabajos es la paridad de género si no estamos garantizando que haya paridad para estos cargos de elección popular, sobre todo cuando el próximo año se van a renovar 15 gubernaturas. En la historia de México hemos tenido únicamente a 9 gobernadoras frente a cientos y cientos de gobernadores. Entonces, yo creo que sí es momento que hagamos algo al respecto y será un reto fundamental para las autoridades saber cómo vamos a poder hacer factible el principio de paridad específicamente para estos cargos públicos. Interesante. Pues señora, hace un momento hablábamos del fortalecimiento del sistema democrático en el país, de la conquista ciudadana de los espacios públicos de decisión, lo cual puede considerarse como un éxito de nuestra nación en muchos sentidos. Sin embargo, también es cierto que todavía queda trabajo pendiente para poder hablar de la consolidación del régimen, como es la transición hacia una cultura de la legalidad robusta, la inclusión como práctica cotidiana en todos los sectores sociales o la reducción de la desigualdad. Partiendo de esta premisa, ¿cuál es su lectura de la democracia mexicana en la actualidad y hacia dónde considera que debemos de dirigirnos? Bueno, primero, me parece que el tema de la cultura de la legalidad es algo que debemos de fortalecer en todos los ámbitos, no nada más en un espacio en concreto o en el ámbito electoral, en la medida en que nosotros vayamos construyendo esta legalidad desde el espacio a lo mejor más pequeño y más simple, la verdad que se nos va a volver una manera de actuar de forma cotidiana. Hablo, por ejemplo, de incluso seguir las reglas de tránsito, las reglas de civilidad más mínimas, y eso va a permear en absolutamente todos los espacios. Ahora, una deuda democrática me parece que es la inclusión plena de todas las personas. Me resulta inconcebible un sistema democrático que no contemple a todos los sectores de la sociedad. Para mí no podemos hablar de una democracia completa o total cuando aún existen personas que son sistemáticamente discriminadas e invisibilizadas en los espacios electorales por cualquier motivo, o mejor dicho, por cualquier pretexto, ya sea por el género, por origen étnico, por orientación sexual, por vivir con una discapacidad, etcétera. Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos y las mujeres, desde luego, pero solo por mencionar algunos grupos en concreto. Por ello, para mí son importantes las reformas que buscan garantizar la participación política de estos sectores y su representación en condiciones de igualdad y libres de violencia. En el INE hemos hecho algunos esfuerzos de inclusión bastante interesantes, particularmente desde 2018. Por ejemplo, hicimos algo que conocemos coloquialmente como el protocolo trans para garantizar que las personas trans pudieran ejercer su derecho a votar libres de discriminación por motivos de su identidad de género el día de la jornada electoral. También establecimos por primera vez una cuota indígena para garantizar que personas indígenas pudieran llegar a la Cámara de Diputados y de Diputadas en la elección de 2018. Y además focalizamos el principio de paridad de género en esta cuota, conscientes del tema de interseccionalidad que afecta a las mujeres indígenas, para así garantizar que también hubiera mujeres indígenas. En este rubro es particularmente importante hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque debemos de reconocer que esto también es una limitante para la inclusión de las mujeres. La violencia política contra las mujeres en razón de género tiene como razón subyacente de ser el hecho de pensar que las mujeres no pertenecen al espacio público y que por ende cuando incursionan en la política se les tiene que atacar para inhibir su participación. Por eso su erradicación está directamente vinculado con el tema de inclusión. Ahora, todas estas acciones para mí resultan particularmente relevantes si consideramos que los derechos político-electorales son además una forma de visibilizar la existencia de estos sectores y sus necesidades. Los derechos políticos son una especie de altavoz que sirven para que el resto de la ciudadanía, de la sociedad, se dé cuenta de la existencia de una comunidad, de sus necesidades y por ende se atiendan. Por eso es de suma relevancia la inclusión de estos grupos en situación de discriminación a puestos de representación proporcional para que su voz, o de representación en general, de representación popular, para que su voz sea escuchada.
Sí, ciertamente. Sí, ciertamente esos temas pues, están pendientes en la agenda pública para robustecer el sistema democrático del país. Consejera, pues no le quisiéramos quitar más su tiempo en su agenda. No nos resta más que reconocerle su participación y desde luego agradecerle enormemente por hacernos el honor de acompañarnos en este día. Y no solo el honor, sino la distinción de abrir un espacio en su abultada agenda para compartirnos sus experiencias y puntos de vista sobre estos tan interesantes temas que enarbolan los procesos electorales en México. Pues estamos convencidos que la extraordinaria vinculación de colaboración de los que debe existir entre los órganos administrativos y electorales y jurisdiccionales, que debe existir sobre todo por el gran reto que representa el proceso electoral 2021. Mil gracias, consejera Rabel, en nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, en el marco del 20º aniversario de su fundación, de nuestro presidente, el doctor César Bulmeraz, y el mío propio, le estamos infinitamente agradecidos. Reciba un cordial saludo y le enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, consejera. Muchísimas gracias, magistrado. La agradecida soy yo. He disfrutado mucho esta charla y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Seguramente así será. Muchas gracias. Le encargamos Baja California. Sí. Hasta luego. Estamos. Gracias.